Día martes aquí en Desafío, por supuesto, para compartir pensamientos, reflexiones, el análisis de un tema específico. Para poder hacerlo, la mente despejada, las ideas centradas, mantener la calma y en lo posible el equilibrio. Tenemos una vida, andamos de un lado para el otro, nos trasladamos y al hacerlo también tenemos que tener en cuenta detalles que son fundamentales. En cuanto al vehículo se refiere, los frenos y los embragues, por ejemplo. ¿Y dónde sino en un lugar que nos da garantía, como el abuelo Frenos y Embragues, allí en Avenida Belgrano 1593, tanto así como el hecho de merecernos un espacio, un paréntesis a lo largo de la jornada para compartir un rico mate? Al hacerlo, una sana sugerencia, Auto Cervantes Burjan, ¿dónde? En la misma dirección, Avenida Belgrano 1593. El desafío de hoy es un tema que vamos a tratar o a intentar hacerlo con mucho respeto. Inexplicable. ¿Qué es lo inexplicable, Ariel? Cuando ya las supuestas razones están de más. Cuando alguien nos quiere decir, pero déjame que te diga qué pasó, que te explique qué pasó. No hay margen. Es inadmisible. Hay una línea que se pasó, hay un límite que no se respetó. ¿Cuáles pueden ser los fundamentos y los argumentos que se esgriman para justificar o explicar lo inexplicable de qué? De la pobreza. 70% de los niños en este país en situación de pobreza. ¿Dónde queda la sana ingenuidad de los pequeños? ¿Dónde quedan los años de inocencia, de sus travesuras, del sano esparcimiento, de la curiosidad, de la inquietud? ¿Dónde queda el hecho de alimentarse allí en ese estadio de la vida para que crezcan bien, con sus defensas, sanos, saludables como corresponde, que los proteja de posibles enfermedades, virus o bacterias? ¿Dónde queda todo eso? ¿Es que acaso van a venir a decirnos, no, fue culpa de los anteriores, de los posteriores, de más atrás, de ahora o de lo que se viene? Inexplicable. ¿Qué nos importan las ideologías si ninguna de ellas dio la respuesta que la gente y los pequeños se merecen? Porque entre nosotros los adultos podemos dirimir, podemos enojarnos, podemos discutir, podemos hacer catarsis también, desahogarnos, en definitiva. Pero tocaron algo que no debería ser así. Ese es el límite. Los niños, 70% de ellos que no tienen qué comer. Cuando uno pasaba por la vía pública, cuando observaba las calles, las avenidas, las veredas, se observaba todavía, pero casi espaciadamente, a alguien revolviendo entre los desechos, entre la basura, para ver qué podía rescatar. Al hacerlo ahora, en la actualidad, es algo recurrente, es casi permanente. Y entre esas personas que están allí con las bolsas de residuos entre sus manos, introduciendo las mismas para ver, insisto, qué pueden rescatar todavía, muchos niños, muchos pequeños. ¿Qué respuesta se le da ante la mirada inocente de lo que sí o sí necesitan cuando miran hacia arriba y dicen, quiero tal cosa, me duele el estómago, tengo hambre? Quisiera tomar un vaso de leche, por ejemplo. No se puede. Somos pobres. Y entonces, pareciera ser que la mejor salida es lo que viene ocurriendo entre nosotros. Lavar los problemas propios en culpas ajenas. Aquí nadie es responsable, nadie se hace cargo. Sí que los niños pagan las consecuencias en carne propia
allí bajando de peso, allí con el estómago hinchado de aire, no de comida, pagando consecuencias que no generaron, no fueron los causantes. Entonces, escuchamos que el Congreso de la Nación, dicho por el primer mandatario nacional, es un nido de ratas, o que la casta política es la culpable de estos índices que se han dado a conocer por estas horas de la pobreza en Argentina y de las estadísticas que dan cuenta del 70% de los niños en esa delicada situación. Desde el otro lado les responden, no está en una mesa de juego, no está en la timba financiera, está jugando con la mesa de los hogares de los argentinos. Son creativos a la hora de hablar, son creativos a la hora de acusar, son creativos a la hora de fundamentar en ese encono entre una ideología y la otra. Ahí sí demuestran su capacidad a la hora de administrar y que el dinero y los recursos lleguen como corresponda para los pequeños, en este caso, dejan mucho que desear. Son un desastre. Un desastre. No obstante ello, tenemos que seguir escuchándolos, que continúen justificándose. Aquí en este país, cuando un partido, un frente, una ideología está en el gobierno, defiende sus acciones y dice, no, pero bueno, esto ya va a pasar, son tiempos que hay que transitarlos. En algún momento vamos a mejorar, esto era necesario. Los que no están en el gobierno critican eso. Luego, claro, luego el tiempo pasa y el que no estuvo pasa a estar. Y de pronto toma los mismos vicios de lo que supo criticar y comienza a defender una gestión a pesar, en este caso, del hambre de los niños. Hemos tenido presidentes, por ejemplo, aquel que dijo pobreza cero, pobreza cero. Habría que ponerle un micrófono y preguntarle ahora qué opina y seguramente va a decir, bueno, esto es porque tal ideología de tal partido vació los recursos de la Argentina, se la robaron toda y ahí está. Hacerse cargo, haber prometido eso, no le pidamos tanto. Estuvo otro que llegó, que parecía que habían aprendido, que se sentaban ya con esa enseñanza. La mesa contra el hambre. No, vamos a constituir una mesa donde van a venir gente, vamos a poner pensadores, vamos a ir a la acción ejecutiva y se va a terminar el hambre en la Argentina. Lo vamos a combatir. Le vamos a declarar la guerra al hambre en la Argentina. Con un gesto adusto, serio, con reuniones, con fotos en las redes sociales. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y resulta que, ¿qué? ¿Cómo se fue? ¿Cómo lo fueron? ¿Cómo terminó esa gestión? Y no son de la misma ideología. Hoy tenemos que escuchar que la culpa es de 252 diputados nacionales, de más de 70 senadores nacionales, de gente inservible que está de vicio ahí, que no tiene sentido, según el primer mandatario nacional, que no se asume como integrante de una clase que él también ejerce como protagonista de la misma, porque el cargo, le aviso, que tiene es político. Cuando habla de los políticos, habla de sí mismo, es como si yo hablara aquí de los periodistas, de los programas periodísticos. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y yo qué soy? ¿Y qué es lo que hago? Justamente eso. Entre esto que se dice de un lado y del otro, a la gente se le puede hablar, están muy irascibles, significa algo vinculado a la ira, significa algo que ya la paciencia no, reacciones fuertes. ¿Le parece cómo la estamos pasando ahora, que un 70% de los niños? Sí, pero los delincuentes que estuvieron, que robaron, que hicieron un desfalco de la Argentina, no pueden. Nadie está hablando de eso, al menos en este lugar y en este espacio. Lo he manifestado.
aquel que nos pedía que estemos en las casas, que nos quería proteger mientras él estaba festejando con su señora y con invitados especiales y comiendo platos bastante onerosos y costosos en este país donde se pasa hambre, porque el hambre no es de ahora, el hambre ya venía. Hoy tenía pensado compartir un video con ustedes. Hay un tema musical de mi autoría, se llama Un País Distinto. No va a poder salir completo por razones de tiempo. No obstante ello, le voy a pedir al director si podemos poner parte del tema musical, sobre todo por las imágenes. Porque esto pasaba en la Argentina, pensábamos que no iba a ocurrir nunca más, y ahora pasa mucho más seguido. Niños comiendo de la basura. Un país distinto. Hay un país que aún puede salir cuando aprendamos a vivir. Será a partir de ser sinceros, o tal vez cuando nos veamos sin egoísmos, porque sí. En cada casa, en cada pueblo, en su lugar, la gente debe priorizar ser solidarios con el otro, sin importarnos cómo piense, si es blanco, si sabe leer. Un país que sea distinto, sin perder su identidad. Un país tan diferente. Las imágenes son contundentes. No pasa por escuchar todo el tema musical. Las imágenes, insisto, suelen decir más que las palabras. Esto no es una puesta en escena con actores pequeños que van a hacer una caracterización. Y es que la letra habla de eso y tenemos que mostrar algo en esa sintonía. Esto es la vida real. Estos son hijos de personas como nosotros, que salen a la calle a exponer sus vidas por un pedazo de pan duro. Por eso que uno desecha como basura y que ellos tratan de rescatar en el día a día. Niños y pequeños que no votan, pero que sufren las consecuencias de las malas decisiones del pueblo y sus representantes. Lo dije al comienzo, inexplicable. Nos vamos a encontrar mañana, si Dios así lo permite, que debe estar muy molesto y enojado con justa razón con nosotros. Será hasta entonces y muchísimas gracias de todo corazón, como siempre, por su amabilidad.